Shalom a todos desde Dallas, Texas. Bienvenidos a Teología con Café. Soy su hermano Miguel Muñoz y hoy estamos aquí nuevamente para avanzar en nuestro módulo número 2, un módulo teológico que hemos titulado 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo durante estas 12 clases es colaborar los unos con los otros de tal manera que formulemos y comuniquemos una postura fundamental relacionada con el tema del día. Hoy el tema es la salvación, gracia radical, fe activa. Y de esta forma nosotros daremos evidencia que estamos formulando estas posturas, daremos evidencia a través del testimonio escrito, del testimonio verbal, del testimonio en redes sociales, porque de eso se trata, que en entornos digitales la Biblia sigue y seguirá como siempre vigente, pero estaremos colaborando los unos con los otros, demostrando tres cosas. Número uno, fidelidad bíblica. Número dos, pensamiento crítico. Y número tres, aplicación práctica. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Lo hacemos en primer lugar para ser discípulos transformados y siendo discípulos trascender, convertirnos en discipuladores trascendentes. Así que agradezco su presencia esta noche. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, el nombre de tu Hijo, por quien te hemos conocido. Que esta sesión de hoy traiga luz a nosotros, la comprensión significativa de que tú eres nuestro Salvador. Por eso decimos, bendito sea tu nombre, y lo hacemos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues tratándose de este tema tan especial, ¿no? La salvación. Podemos nosotros proponernos, cada uno de los que estamos aquí, saber explicar la naturaleza de la salvación y explicarla como gracia radical. Es una gracia radical de Dios en Cristo. También vamos a proponernos reconocer y dar a conocer cuál es la respuesta humana de fe activa y su relación con la seguridad eterna. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues estamos construyendo, formulando una postura personal en 5 líneas mediante las cuales confesemos claramente nuestras convicciones acerca de la salvación. Así que vamos a trabajar eso y por supuesto vamos a continuar trabajando en otras experiencias dentro del Google Classroom, dentro del Facebook y dentro del Padlet que aprendimos a usar la semana pasada. Pues bien, ¿qué tal si hacemos referencia a algunos conceptos que encontramos en la Biblia? Y yo quiero mencionar particularmente esto para que ustedes lo consideren. ¿De dónde surge la salvación? ¿Cuál es la idea de Dios al respecto? Bien, es notorio desde el principio de la creación, desde el día que fue creado Adán y Eva, que dicho sea de paso, esta noche para nosotros, que en realidad ya es la madrugada en Israel, es el primer día del
Año Nuevo Hebreo. Hoy es el año 5786 a partir de hoy. ¿Qué es lo que ellos consideran? La celebración de la creación del mundo. En otras palabras, el nacimiento de Adán y Eva, es decir, el cumpleaños de Adán y Eva hace 5786 años, no millones de años como dicen las diferentes teorías de evolución, no, 5786 años desde la creación, y desde la creación se deja notar la caída del hombre, la caída en pecado y cómo este pecado trajo consecuencias. Y una vez más, la teología dice lo contrario que las ciencias humanas. Las ciencias humanas dicen que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien lo corrompe. Sin embargo, la Biblia enseña un patrón totalmente inverso. Nacemos pecadores, nacemos pecadores, es una herencia que recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por causa de la caída. Entonces, desde el principio, se establece que hay una necesidad de salvación. El Génesis es el libro de los comienzos y particularmente, pero muy particularmente, los primeros 11 capítulos son una introducción precisamente al plan de salvación que viene en paralelo con un plan de bendición que viene en paralelo en mostrar que Dios es el único rey sobre toda la tierra, el creador todopoderoso, es el que tiene el derecho al trono desde la perspectiva humana, pero que es inherente a Él, porque solamente Él, como creador todopoderoso, lo puede ocupar. Entonces, los primeros 11 capítulos están tratando de mostrarnos qué es lo que sucedió en ese ordenamiento de las cosas hasta llegar a Abraham en el capítulo 12, donde se establecerá el primer pacto de gracia, el primer pacto incondicional. La gracia, hermanos, porque escuchamos con frecuencia la expresión la era de la gracia como que si esto es algo que comenzó recién, digámoslo así, o en la etapa final. No, la gracia de Dios se manifiesta desde el primer día, porque es precisamente el compromiso de Él, es precisamente su propio involucramiento por hacer algo sin exigir nada a nadie. Es donde encontramos entonces que en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, que son los capítulos de la Biblia que describen el pacto de Dios con Abraham, que es precisamente un pacto de gracia, un pacto incondicional y que se constituye al hacer el estudio bíblico correspondiente en el pacto fundamental, es decir, en el fundamento sobre el cual vendrán otros pactos de gracia. Así que la gracia fue antes que la ley, porque el pacto con Moisés, que es un pacto específico, no con todos, sino que solamente con la nación que Dios quería que tuviera un comportamiento distinto al de todos los demás, es a ellos a quienes correspondió, pero que de alguna forma trasciende en algunos de sus aspectos, pero la gracia estuvo desde la creación y nos la introduce Génesis capítulo 12, cuando le dice a Abraham, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré, y le encarga a Abraham en convertirse en un agente de bendición. Y entre aquello que le promete,
entre aquello a lo cual le llama a la fe, como lo reconoce de la misma forma el Nuevo Testamento. Dios le dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese versículo de Génesis 12:3 es lo que yo llamo el prototipo de la gran comisión, porque desde el principio Dios tenía en mente a todas las familias de la tierra, pero este plan iba a venir a presentarse en desarrollo. Dios tenía un plan y él iba a ejecutar este plan. La historia señala lo que sucedió con Abraham, después lo que sucedió con Isaac y después lo que sucedió con Jacob, a quien le dio el nombre de Israel, lo que sucedió con sus 12 hijos que se convirtieron en cabeza de familia, en patriarca juntamente con ellos y de los cuales Dios formó para sí la nación de Israel. Pero desde el seno mismo, Dios tenía en mente bendecir a todas las familias de la tierra. Este pacto de Dios que solamente él se comprometió, ¿cómo lo sabemos? Porque más adelante el Génesis, cuando leemos el 15 y el 17, nos damos cuenta que Dios hace que Abraham construya un altar y que habrá allí un holocausto que va a ser quemado, pero vemos ahí que Abraham no hace nada, sino que es Dios mismo quien pasa sobre la ofrenda presentada, quien pasa sobre la instrucción misma que él dio acerca de ese altar. Es él el que hace que tome fuego, que se consuma, es él el que pasa y lo parte en dos. Él es el que ejecuta el sacrificio y es una imagen que va a comenzar a mostrarse cada vez que Dios muestra incondicionalidad en sus pactos, como cuando confirmó también el pacto a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac y que al ver su fe, sencillamente Dios mismo proveyó el carnero para él, el sacrificio. Entonces, en este pacto, Dios le promete a Abraham tres cosas. Le promete que no le iba a faltar un hijo, descendencia para siempre, perpetua, que sería incontable como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Le promete tierra, que sería de ellos a perpetuidad, para siempre. Es decir, a perpetuidad significa a perpetuidad, para siempre significa para siempre. Esto se llama método normal de interpretación, como lo vimos en el módulo número 1, donde estuvimos repitiendo. Si el sentido normal tiene sentido, ¿por qué buscarle otro sentido? No tiene sentido. Cuando Dios dice que algo es eterno, hermanos, es porque es eterno. ¿O acaso esa salvación en la que hemos creído es temporal? ¿Acaso es hasta qué? La salvación desde un principio es idea de Dios, comenzó en Génesis 12 y le dijo: te voy a dar, yo te lo voy a dar, yo te lo quiero dar, yo soy el creador, el omnipotente, el todopoderoso, yo soy el rey, el Señor, y me place dártelo. Te lo demuestro, me comprometo con este pacto. Tú no tienes nada en este pacto, soy yo quien me comprometo. Se llama gracia, se llama incondicionalidad. No hay condiciones para Abraham. Y la tercera promesa que le hace es precisamente esa que nos alcanza, porque le dice: y serás bendición. Y el texto hebreo tiene aquí una implicación de
imperativo, es decir, es un mandamiento, es un efecto natural lo que Dios le está diciendo a Abraham, que él se constituía en bendición, en un agente de bendición. Tenemos la mitología griega y es mitología, y ustedes han escuchado en la mitología griega que el rey Midas, ¿qué pasaba con Midas? Todo lo que tocaba se convertía en oro. Lamentablemente en esta versión mitológica era para mal de él mismo. Midas, pues, tener que convertir en oro hasta su propia familia. En el caso de Abraham, que no es mitología, que es historia, que es Biblia, que es espiritualidad, significaba que por donde Abraham pasaba, había bendición. Lea la historia de Abraham. Por donde él pasaba, había bendición. Siempre había bendición, porque eso es lo que era él, un agente de bendición. Una bendición a la cual nosotros somos igualmente hoy llamados a trascender con ellas. Si algo debe distinguirnos a los hijos de Dios, a los hijos de Abraham, es que por naturaleza establecida por Dios en promesas, seamos agentes de bendición, de bienestar. Tres fueron entonces las promesas que Dios le dijo a Abraham y que le garantizaba por siempre. Siglos después, David, en primera de Samuel 7, Dios confirma a David el pacto que hizo antes. ¿Con quién? Con Abraham, en el pacto fundamental. Dios lo confirma, se lo confirma a David y le confirma dos elementos especiales de ese pacto. Le dice a David, así como le prometí a Abraham que en su descendencia iba a ser incontable, así te prometo a ti garantizar que tu pueblo estará para siempre en esta tierra. Yo me voy a encargar. Y le dice, te prometo, no te mentiré, tu descendencia será para siempre. No faltará un hijo tuyo que se siente en el trono. Y ustedes, al leer la historia en primera y segunda de Samuel, en primera y segunda de Reyes, se van a dar cuenta que después del reinado de Salomón, el reino de Israel, el mega Israel, se dividió y 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus y media se fueron para el sur, y al norte se le siguió llamando Israel, el reino de Israel, y al sur se le llamó el reino de Judá, que estaba integrado por la tribu de Judá, por la tribu de Benjamín y por la media tribu de Manasés, el hijo de José. Ellos se convirtieron en el reino de Judá. Judá. David era judío de la tribu de Judá, de lo que posteriormente se llamó Judea, la región de Judea en el siglo I, en el siglo en el cual vivió Cristo, se llamaba Judea, pero un par de siglos después, luego de todas estas conquistas romanas, un emperador romano, un enviado romano, queriendo borrar del mapa a Israel, le cambió el nombre a esta región y le puso Siria-Palestina, con un intento de negar la identidad del pueblo, de la tierra y de la bendición. Entonces, Dios le promete a Abraham también, no solamente que va a garantizarle que un hijo no le faltará en el trono. Y si ustedes lo ven, todos los reyes de Judá eran hijos de David, eran descendientes directos de David. Y los reyes del norte, ninguno de ellos era hijo de David, descendiente de David, solamente los de Judá. Y el
modelo a considerar era David mismo, por causa del pacto, por causa de la gracia, por causa de que fue Dios quien lo puso. Y por eso, cuando se evalúa a los reyes, se dice, e hizo lo bueno ante los ojos del Señor, como David su padre. Y esto se dice de los reyes de Judá, que efectivamente fueron buenos reyes. Venía otro, hizo lo malo ante los ojos del Señor, no hizo lo bueno como David su padre. Si ustedes leen la historia, los reyes del norte, los reyes de Israel, es decir, de las 10 tribus que fueron para Samaria hacia en dirección del Líbano, de Siria y Jordania actuales, todos ellos, absolutamente todos ellos, la Biblia dice, e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Viene después Jeremías 31 y Ezequiel 36. Dios había reafirmado dos elementos de la salvación, de la promesa, de la seguridad eterna a David, descendencia y tierra. Le dijo, tu reino será para siempre, algo que será evidente en el milenio cuando el hijo de David, con mayúsculas, me refiero al Mesías, reine desde Jerusalén. Ezequiel y Jeremías ahora, al igual que otros textos de Isaías que podemos poner en conjunto, pero viene los profetas a mencionar lo que se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿A qué se refiere el nuevo pacto en los profetas? Se refiere al tercer elemento de la promesa de gracia que Dios le hizo a Abraham, a la bendición. Y es presentada la bendición, las bendiciones en plural, como manifestaciones del Espíritu, como agua, como lluvia, como cosecha, como fruto. Y el principal distintivo es que Dios promete allí en los profetas, Él promete darles un corazón nuevo, cambiar el corazón de carne, perdón, de piedra, como le llama, por un corazón de carne, quitar la ceguera de lo que hoy no se ve por ver ahora la mano de Dios en todo, su bendición. Dos escenas importantes en el Nuevo Testamento, una de ellas en boca de María, la madre de Jesús, y en boca de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1 y capítulo 2, ellas hacen referencia, o Zacarías mismo, el papá de Juan el Bautista, hacen referencia a las promesas de salvación que el Señor hizo a Israel a través de los patriarcas y de los profetas. Leamos detenidamente esos capítulos y nos daremos cuenta de esa perspectiva, que la salvación fue idea de Dios, fue iniciativa de Dios, fue gracia de Dios desde la creación misma, y a quien se la prometió fue a Israel. Allí en el seno de Abraham, en Abraham, Isaac y Jacob, a través de sus 12 hijos, Dios prometió a ellos la salvación. Pero recuerda, desde el principio tuvo a todas las familias de la tierra en mente. Y las otras escenas importantes en el Nuevo Testamento, el segundo grupo de escenas son las que interviene Jesús directamente. Una en Juan 3, cuando está con Nicodemo, un experto de la ley, un estudioso, un rabino, un maestro,
Y Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo. Y aquel le dice, ¿cómo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre otra vez para volver a nacer? Y es como que si Jesús, con las respuestas que Jesús le da, es necesario nacer del agua y del espíritu, como que se le dijera, Nicodemo, ¿sos el maestro de todos aquí en la sinagoga y no sabes lo que significa nacer de nuevo? ¿Tener un nuevo corazón, una nueva vida? Lee Jeremías 31, Nicodemo. Ahí lo dijo, allí está, ahí está el nuevo pacto. Esa cena se repite, o esa cita se repite en Mateo, cuando Jesús va a dirigir la última cena con los discípulos. Les dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Les está citando una vez más lo que las escrituras han registrado a través de los profetas. La salvación es idea de Dios, es originada en el Señor, es incondicional de parte de Él, solamente Él se compromete. Los profetas van a explicarnos que Él está determinado en salvar a Israel, en perdonar sus pecados, en hacerles volver a su tierra, algo que ya estamos viendo con nuestros ojos, y dice que lo hace. Mira, Israel, no creas que te lo haces porque te lo mereces. No creas que te lo haces porque eres bonito. No creas que te lo haces porque estás obedeciendo los mandamientos. Lo hago por amor a mí mismo, por amor a mi nombre. Eso se llama gracia radical. Radical. Aquí no hay tapujos, aquí no hay veremos, no hay condiciones. Es radical de parte del Creador Todopoderoso que tiene el derecho de hacer lo que le plazca con las criaturas. Y le plació diseñar un plan de salvación que nos llega a través de su pueblo Israel, pero que es extendido como una invitación desde el Antiguo Testamento mismo a todas las naciones. De esta forma, queda la perspectiva de la gracia desde el principio y una gracia radical que el Nuevo Testamento se encarga de no solamente mostrárnosla a nosotros, los gentiles, los extranjeros, los que no somos judíos, sino que nos capacita para que vayamos hasta el último rincón de la tierra a hablarles de la gracia de Dios que es inmerecida para nosotros. Al concluir esta clase, yo voy a compartir con ustedes un documento que recientemente redacté, pero que evoca a mis apuntes desde 1980, cuando yo tenía 17 años, cuando por boca de una mujer judía llegué a comprender el plan de salvación y desde entonces estudiar la salvación desde el Antiguo Testamento. Y este documento se llama Los 7 elementos del Evangelio como los conocemos en la mayoría de nuestra iglesia y los explico solamente con versículos del Antiguo Testamento. Conceptos teológicos desde el Génesis. Hay para nosotros textos muy especiales. Por ejemplo,
Déjenme ver si comparto aquí. Am, con ustedes. Y bien, sí, entiendo que están viendo ya esto ustedes allí. am, la, la pantalla de mis versículos y vamos a ir aquí nosotros a este versículo que es fundamental. Los versículos 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios. Vamos a agrandarlo esto por aquí. Ok. Ah, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros atrás. Vamos a hacer algo con esto y lo que vamos a hacer es hoy ya a estos versículos. Y yo voy a pedir que ustedes puedan comentar a través de el chat observaciones que hacen a estos tres versículos. Observaciones en términos de lo que está aquí literalmente. Después vamos a interpretarlo y finalmente vamos a aplicarlo. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Recuerde, cuando el sentido normal hace sentido, ¿por qué buscarle otro sentido? Lo que yo observo, entre otras cosas, en este pasaje, es que gracia es igual a regalo. Dios los salvó por su gracia, es un regalo de Dios. Fíjense ustedes, estoy usando solamente el texto bíblico. Dios lo salvó por su gracia. Es un regalo de Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Por qué nos salvó? Por su gracia. ¿Qué es gracia? Regalo de Dios. ¿Cuándo fue que lo salvó? Cuando creyeron. ¿Qué mérito tengo yo en esta salvación? Ninguno. ¿De dónde sale entonces esta salvación? Ah, es un regalo. Ahora, les pregunto yo a ustedes, en base al versículo 9, escriban por favor, ¿qué no es la salvación? Pueden comentar ahí en el chat. ¿Qué no es la salvación? Y usemos el texto. Un premio. La salvación no es un premio, dice Milaine. No es un premio. No es un premio. Entonces pregunto, ¿no se gana? Dice. ¿Quién puede jactarse de ser salvo? ¿Quién puede jactarse de no ser salvo? De ser salvo, perdón.
Ninguno de nosotros. Muy bien. Vamos al versículo 10. Esto me suena a Génesis. Él es el creador. Y aquí dice, somos la obra maestra de Dios. Cada uno de los días de la creación, dijo Dios, fue bueno. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, fue bueno en gran manera. Y aquí dice que de ese bueno en gran manera, nosotros somos su obra maestra. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos creó Dios? Nos creó de nuevo, dice. Quiere decir que antes ya nos había creado. ¿En quién nos creó ahora? Dice en Cristo Jesús. ¿Mm? Dos veces nos creó, dice Víctor Estrada. Sí, nos creó en Adán, allá en el Génesis, pero nos creó de nuevo en Cristo Jesús cuando creímos. Nos damos cuenta entonces que la Biblia habla suficientemente claro. ¿Qué tal si interpretamos esto? Algunos ya han hecho algún comentario de interpretación. ¿De quién es obra la salvación? Es un don gratuito de Dios recibido por gracia mediante la fe en su Hijo Jesús y no se gana por obras humanas, dice Josué Pacheco. Interesante lo que pone Liri J, perdón. Necesitamos ser creados nuevamente para hacer las buenas obras. Las buenas obras no me salvan, pero al estar creado en novedad de vida en Jesús, tengo muchas cosas buenas que hacer, ya no para salvarme, sino porque sencillamente es mi nueva naturaleza. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe misma, dice don Víctor Estrada, es un don de Dios. Cuando creyeron. Vamos, vamos a ir a otro versículo y vamos a aplicar el mismo ejercicio. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué me dicen? ¿Qué grandes lecciones teológicas aprendemos de Romanos 3, 23 al 25? ¿Quiénes han pecado? ¿Hay alguien que puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios? Todos han pecado, dice Vianes. Todos necesitamos nacer de nuevo por medio de su gracia, dice Dulce. Todos hemos pecado, admite Celina. Pregunto, ¿alguien de nosotros merece la bondad de Dios? ¿Alguno aquí puede decir, me merezco que Dios sea bueno conmigo?
Ninguno de nosotros. Después dice, Dios nos declara justos por medio de Cristo, no por medio de la ley, no por medio de las buenas obras. No nos merecemos nada, nos recuerda Elisa. ¿Merecíamos un castigo? Dice el versículo 24 que sí. ¿Por qué merecíamos ser castigados? Porque todos somos pecadores. Lo vimos antes y aquí en el versículo 23 y ahora lo repite. Nos liberó el castigo de nuestros pecados. ¿Quién? Solo Jesús. Solo Él pudo liberarnos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue posible que Jesús me liberara del castigo? Ahí está descrito en el versículo 25. Mire usted qué poderoso eso. Dios el Padre ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, porque fue idea de Él desde el principio. Alma Rico lo pone así: murió por cada uno de nosotros, derramó su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia y nos define la manera como lo hizo. Somos pecadores, es la declaración de Josué, pero Dios nos ama tanto que envió a Jesús para pagar por nosotros. Si creemos en Él, Dios nos perdona y nos ve como justos. Bueno, con esta declaración, Josué ya está eximido de hacer su tarea. No, no está eximido, pero ya la tiene lista para publicarla allí en el Google Classroom. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio es una oportunidad para dar el testimonio de fe. Ya hemos visto que la salvación no es recompensa. ¿Qué es la salvación? Es regalo. No es recompensa, es regalo. La gracia es radical porque desarma todo mérito. No tiene lugar el mérito. Es de parte de Dios. Y la fe nuestra es activa porque responde a la novedad que tenemos delante de nosotros en la salvación abundante. Es activa porque abre nuestros ojos espirituales a la vida nueva, eterna, abundante. Me libra de culpa y de condenación. Ahora miro la vida distinto. Renueva mi ánimo con una perspectiva diferente, porque puedo decir, soy salvo por la gracia de Dios. Y esta declaración, hermanos, decir, tengo seguridad eterna de mi salvación, no es presunción. ¿Sabe qué es? Es confianza en la promesa. Una promesa que comenzó en Génesis 12:3, cuando Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y en este ejercicio ustedes van a pensar en escribir su testimonio de salvación. Va a ser de 3 partes, 3 líneas que puede tomarles de 3 a 6 minutos, de 3 a 10 minutos, las 3 líneas. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús? ¿Cómo llegó la gracia de Dios a tu vida? Esa gracia que salva. ¿Y qué provocó en ti tu nueva fe?
la fe activa. Yo quiero invitar ahora a que se conecte con nosotros a mi amada estrella que Dios me regaló, mi fiel compañera, mi productora número 1 de todos estos programas. Ahí está mi reina, la estrella que Dios me regaló. Y quiero esas preguntas que ustedes van a poder contestar en el Google Classroom, en el Facebook, en el Padlet, porque esta es de testificarlo por todos lados. Vida mía, cuéntanos quién eras antes de conocer a Jesús. Bueno, pues era una persona que, como muchas, pasaba afanada en mi trabajo, fines de semana de salir a pasear, de ir a fiestas, de tener novio y sí, vivía en los afanes de este mundo. ¿Cómo llegó la gracia de Dios a tu vida? Bueno, Dios usó a mi madre para conocer a una persona que ella me presentó, un médico que le atendió a ella y un día él llegó a la casa, tocó la puerta, salí yo a ver y no me acordaba de él, la verdad. Y yo le pregunté que a quién buscaba, que y me dijo, ¿se acuerda que su mamá me la presentó? Su mamá fue paciente mía. Sí, le digo yo, ¿está su mamá? No, no está. Yo estaba haciendo cena y me tenía la estufa encendida, entonces yo estoy cocinando, ¿quiere pasar? Ya recordaba quién era. Y en efecto entró conmigo a la cocina y yo le dije, siéntese, había una mesa ahí, una silla. Y me puso conversación, me preguntó por mi mamá, que cómo estaba, cómo seguía. Y cuando menos acordé, me pregunta, ¿usted sabe dónde se va a ir el día que se muera? Y yo, sí, ¿dónde? Al infierno. Y me quedó viendo él así. Bueno, me dice, pero la Biblia habla de cuál es la manera que nosotros podemos irnos al cielo. Y después me di cuenta que eran los 7 elementos del Evangelio. Todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, las buenas obras nos salvan y bueno, los que siguen. Eh, y me compartió varios versículos de cada uno de esos pasos del Evangelio. Y yo lo escuché en lo que terminaba de preparar la cena y dije, bueno, ya está aquí, le voy a invitar a cenar, pensé. Y serví 2 platos de comida y terminó el de compartirme y me volví a hacer la pregunta. Y usted me dice, ¿ahora qué piensa? ¿Dónde cree que va a pasar su eternidad cuando se muera? Y yo, pues ahí en el infierno, le dije de nuevo. Y él solo, ok. Y tuvo la paciencia y el amor, la verdad, y la obediencia al Padre, gracias a Dios, gracias a Él. De nuevo, yo ya sentada, le invité a cenar y todo, y yo me puse a comer y él, de nuevo, los 7 elementos del Evangelio, uno por uno, despacio, que me entraran en mi cabeza y bueno, En el corazón. en mi corazón, en el alma, sí. Y él me dijo, cuando terminó de nuevo, ya yo le escuché con atención. Estaba sentada, quieta y lo estaba viendo. Y yo le dije, fue algo impresionante. Comprendí, entendí claro qué es lo que tenía que hacer, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo dije, me voy a ir al cielo, me voy a ir al cielo. Y él me quedó viendo y me dijo, sí, me dice, y me habló de la seguridad eterna y oramos. Realmente fue un día que no lo voy a olvidar nunca. Yo sentí que se me había quitado un gran peso de encima. Esa
ese peso de la culpa, ese peso del pecado. Yo sabía que me iba a ir al infierno, yo no lo dudaba, pero ese día me di cuenta de que Jesús murió en una cruz y me limpió de pecado. Sí. Él ¿Qué? se llama Hugo Godoy. Sí, sí, El sí. médico se llama Hugo Godoy y bueno, muchos de ustedes habrán de conocerlo. Nuestro amigo Hugo. Sí. Sí, pues ahora la pregunta es, ¿qué provocó ese cambio en tu manera de pensar? ¿A qué te llevó? ¿Tu fe activa? ¿Qué provocó a partir de ese día que comprendiste la gracia de Dios en Jesús? Sí. La verdad que aparte de un efecto de alegría, un sentimiento de paz, quería saber más, qué más decía la Biblia, que conocer más, saber más. Y él llevó a unas hermanas poco a poco que me invitaron a ir a la iglesia, a un grupito ahí, empecé a ir a la iglesia. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, me encantó la música y estaba tan ávida por conocer la palabra de Dios. Y no solo conocerla, para mí era como una autoridad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y empezaron a haber muchos cambios en mi vida, sí, definitivamente. Gracias por compartir esa buena noticia de salvación que llegó eh, siendo muy joven, eh, que yo tengo la alegría de haberte conocido justo el primer día que llegaste a la iglesia. Nunca lo voy a olvidar, amor. Otro día les contamos acerca de esto, de esa cita divina, de ese flechazo. Gracias, mi reina. Pues ahora paso a preguntar a todos y tengan libertad de encender su micrófono o incluso si alguien quiere salir con cámara, pues le activo la cámara, como también lo pueden escribir en el chat. Estoy haciendo aquí ya esta pregunta, así es como ustedes van a escribirlo aquí en el chat, así es como pueden decirlo por audio o con cámara y audio, y así es como lo pueden escribir en el Padlet, así como lo pueden escribir en el Google Classroom, en el Facebook. ¿Quién eras? Es la pregunta número uno. ¿Cómo llegó la gracia? Es la pregunta número dos. ¿Y qué provocó tu fe activa? Es la número tres. Dice Dulce, yo era una joven sin dirección, con muchos problemas y conocí a unos misioneros enviados a Guatemala a fundar la iglesia y me compartieron el plan de salvación, el cual me costó creerla, pero una amiga de ella se interesó en mi vida y me discipuló y con los estudios llegué a tomar la decisión de creer en Jesús como mi Salvador. Felicidades, Dulce. Carlos Lagos dice, era un pecador sin propósito, merecía estar separado de Dios, pero todo cambió cuando entendí que Jesús me rescató con su amor sin medida por medio de su sacrificio en la cruz para hacerme una nueva criatura y pasar a vivir como hijo suyo por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria Varela dice, yo era una persona vacía. Elsa López dice, yo era una persona afanada y controladora. Continúa diciendo, Gloria llegó a través, se refiere a la gracia, de un grupo de crecimiento y fue a aprender y buscar y comprendí el regalo de la salvación. Alma Rico dice, yo conocí a Jesús a los 18 años en el Instituto Evangélico, pero ese momento
por obligación de pasar la clase. Ah, no, Alma, yo en eso sí le gano porque yo estuve en instituto evangélico y 5 años me compartían el evangelio y 5 años me la pasé discutiendo con los maestros, aunque perdiera la clase, que gracias a Dios, por supuesto, no la perdí, ¿verdad? Pero sí está simpático eso que usted nos pone. Víctor Estrada dice, yo era una persona insegura e ignorante del favor de Dios en Cristo. Vine a la fe mediante un amigo inconverso, dice, que me invitó a ir a la iglesia y fui yo solo, dice. El mensaje sin entenderlo mucho, oí el mensaje sin entender mucho, esa noche dormí tranquilo y al siguiente día noté mi rostro relajado y atribuí lo ocurrido a Dios y decidí volver a la congregación a recibir a Cristo y así lo hizo. Lo hice. A partir de ese día supe que era totalmente hijo de Dios y luego fui integrado al discipulado y comprendí la seguridad de la salvación y comencé a vivir en amor a la palabra de Dios. Gracias. Mauricio Melgar dice, antes de conocer a Jesús era un pecador sin ninguna opción de salvarme por mí mismo y con mucha incertidumbre de mi destino eterno. Su gracia llegó a mí su gracia llegó a mí utilizando un hermano en Cristo que me compartió Efesios 2, 8, 9, a través de lo cual pude entender y aceptar ese regalo de salvación. Y número 3 dice, la fe activa provocó en mí una paz y seguridad de mi salvación eterna y un deseo de compartir esa buena nueva con las demás personas. Dice Alma que esto llegó a través de sus hijas y Celina dice, era una persona que me creía buena y luego entendí que necesitaba de Cristo y le recibí como una amiga y mi fe me llevó a servirle por siempre. Amén. Dice Christopher Zelaya, a través de misioneros americanos que son de mucha bendición, nación con mucho avivamiento y favor de Dios. Dice Elsa respondiendo a cómo llegó la gracia. Al llegar a mi nueva vivienda se presentó Miriam Martínez y me invitó a la iglesia Gran Comisión y no quise ir. 7 meses después, Dios me confrontó de pecado y les dije, hoy voy con ustedes. Eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo. El Alma agrega, provocó una alegría de conocerle más y poder servir y dar clases a los niños y discipular a mis hermanos del grupo de crecimiento. Yo aprovecho para decirles que lo que causó en mí la fe activa fue en primer lugar curiosidad, porque sí, me había pasado 5 años en secundaria contradiciendo mis maestros de Biblia, pero cuando ya se me abrieron los ojos, sentí muchísima curiosidad por lo que la Biblia decía y por lo que la iglesia hacía. Dice Liri J. Era una joven necesitada de ser amada, buscando el amor en los lugares equivocados. Un día mi hermana Milaine me invitó a ir a ver una obra de teatro en una iglesia. En realidad no sé por qué fui, dice, pero al llegar allá, la obra me llegó al corazón. Compartieron el evangelio y lo entendí por completo. Desde ese momento amé a mi Señor porque encontré el amor verdadero. Desde entonces vivo para Él y ya de eso 30 años, dice. Felicidades, Liri J. Dice Imna, era una pecadora llena de defectos, imperfecta, a pesar de crecer en un hogar cristiano, no era salva hasta que llegué a mi amada iglesia y una amiga que me ama me hizo entender el regalo maravilloso de ser salva. Y eso provocó que mi amor a Dios me haga servirle para lo que me necesite. Agrega Elsa, don Nelson Guerra dio el evangelio y fue tan claro para mí. A partir de ahí cambió mi vida. Alístense, que dice Sione que él era un enemigo de Dios, dice, y no lo sabía. En un grupo de crecimiento que llamaban Jafet, un grupo de adolescentes,
no me dejaron ir sin compartirme el evangelio. Qué tremendo. Cuando entendí el evangelio se abrieron mis ojos. Antes leía la Biblia y no la entendía. Después de entender que Jesús pagó la deuda de mis pecados y me salvó, la palabra de Dios se abrió de par en par y creó un deseo de conocer cada día más lo que Dios tenía para mí. Y así también Iliana dice, era alguien con necesidad, sola y temerosa, siempre sentí la necesidad de buscar a Dios. En el Evangelio aprendí de Dios, pero no fue hasta que llegué a trabajar en la academia Los Pinares que una hermana me compartió de Dios y se interesó en mí. En los grupos entendí que Dios es mi Salvador y no tenía que hacer nada. Al creer provocó conocer más de Dios y tuve la paz. Así mero, Iliana, Silvia, mi madre nos llevó a mis hermanos y a mí a la iglesia por invitación de una tía y recibimos al Señor en la escuela dominical. Qué alegría saber que en la escuela dominical recibieron al Señor por su gracia. Y así dice Noel que él era una persona llena de vicios, alcohólicos, drogas. Mi hermana por muchísimo tiempo me dio el evangelio, pero no podía creer. Pero en el año 2000 tuve un accidente, casi mato a un bebé por andar alcoholizado. En mayo empecé a ir a la iglesia y un grupo de crecimiento. Oscar Urquía, Ronnie González, Walter Bonilla me ayudaron mucho y en agosto del mismo año en un proyecto Andrés Creí en Jesús y ahora ya 25 años de estar aprendiendo, creciendo, sirviendo, mi esposa e hijos sirviendo. Ahora por gracia de Jesús, diácono y administrador, el Señor utiliza a lo vil y a lo despreciable. Ahí estamos apuntados. En un campamento evangélico a la edad de 13 años, Marcos Clotter hasta ahora nos va ganando a todos. Felicidades, Marcos. Cintia Serrano, yo estaba sumergida en el ocultismo, dice, practicaba la santería, conocí a Cristo a través de mi hermana Luciana, quien no se rindió conmigo, siempre me compartió el mensaje de salvación a pesar de rechazarla varias veces. Gloria a Dios. Cintia Mónica dice, antes de confiar en Jesús, era judía y me creía muy importante por ser del pueblo de Dios, pero no lo conocía y estaba vacía. La gracia vino a través de mostrarme Dios que me podía dar lo que quería y seguía vacía. Y entonces llegaron los hermanos del grupo de crecimiento de mi hermana y me dieron el evangelio. Muy confundida porque no sabía cuál era la voluntad, la verdad, perdón. Me arrodillé y le pedí a Dios que me mostrara la verdad y entonces empecé a comprender la Biblia y el Señor me hizo ver que él ya había hecho todo, iba camino al infierno y no lo conocía a él. Al humillarme ante Dios y aceptar su perdón, fui salva, hija de Dios y llena de conocerlo a él cada día más. Mónica, te va a gustar ese compendio de versículos bíblicos basados en el Antiguo Testamento, aprendidos con una judía que creía en Jesús, al igual que tú, y por supuesto, fundamento del Evangelio mismo en el Nuevo Testamento. Y dice el pastor Elí Sánchez, crecí en un hogar cristiano, crecí escuchando el Evangelio, pero llegó el momento donde entendí lo profundo del amor de Dios de una manera personal. Era un joven sin un propósito claro en esta vida, pero entendí que me salvó y me dio una visión más grande. Encontré propósito, me di cuenta que hacía otra, no había otra razón para vivir en este mundo, sino para seguir a Jesús y hacer la gran comisión. Milaine era una joven con una vida desenfrenada. La gracia llegó a mi vida a través de un amigo que me invitó a la iglesia. Ese día todo lo que el pastor predicó era para mí, así que entendí que era Dios hablándome. Desde ahí he dedicado mi vida a servir a Cristo. Felicidades. Y concluye
Eli Sánchez, mis padres fueron muy intencionales, palabra clave, intencionales, en presentarme un evangelio claro. Hermanos, esta tarea, este testimonio, responder a esas tres preguntas. ¿Quién eras antes de conocer a Jesús? ¿Cómo llegó la gracia de Dios a conocimiento tuyo? ¿Y qué provocó en ti tu nueva fe, tu fe activa? Esto es para decirlo por todos lados, hermanos. No nos quedemos callados. Por eso he dicho, hay que ponerlo en el Google Classroom, aunque van a dispensarme en unas horas. Estamos tomando nuestro vuelo de regreso a Honduras. Dios mediante, estamos mañana por la noche de vuelta en casa. Así que será hasta pasado mañana que voy a prepararles el Google Classroom. Pero pueden ir adelantando en el grupo Facebook cerrado y, ¿por qué no?, en sus propias redes abiertas, porque esto se trata de compartir el evangelio con otros. Yo te digo, no les estás hablando, no le estás dirigiendo a alguien específico, no estás teniendo una actitud religiosa. Escribe, tú vas a escribir ahí en tus redes sociales, vas a decir algo como esto: amigos, hoy les quiero contar algo muy personal. Mire, ya solo con eso la gente tiende a respetar, porque le estás contando su historia, no les estás imponiendo nada a ellos. Solo quiero que sepan que yo era una persona así, así, así y así hace algún tiempo. Y sucedió algo. Un día comprendí que, y explican la gracia. Y desde ese día, como aquí lo han dicho muchos, se despertó en mí hacer esto o hacer lo otro. El poder del testimonio personal no es religión impuesta, es sencillamente un testimonio de vida. Así que esto es teología con café, esto es hacer teología colaborando los unos con los otros. Esto es gracia radical, fe activa. Radical porque solo Dios se comprometió. Es incondicional. No somos salvos, ni judíos, ni gentiles, por ser niños bonitos, bien portados. Todo lo contrario. Todos, judíos y gentiles, somos viles pecadores que merecemos pasar la eternidad en el infierno. Pero Dios prometió a los judíos un Mesías Salvador, una salvación eterna que nos alcanzó también a nosotros, porque desde el principio Dios pensó en todas sus criaturas. Y por eso en Cristo Jesús somos criaturas nuevas, sin diferencia ante Él de judíos y gentiles, en la salvación que tenemos en Cristo. Eso es radical, eso es seguro, eso es eterno. Que tu fe te despierte a la novedad de esta nueva vida y que lo disfrutes. Y por eso les digo, felicidades en esta nueva vida tan abundante que cada amanecer trae su novedad. Para asegurarnos de continuar con este espacio, para hacer posible el uso de la plataforma Zoom, para darme la oportunidad a mí de usar mi tiempo y mis recursos para difundir el mensaje eterno de salvación, invítame a un café. Dios te bendiga. Somos salvos en Jesús. Hasta la próxima.